Las otras propiedades que vamos a mirar ahora son la propiedad de derivación en el tiempo. O sea, si nosotros tenemos una derivada de orden n en el tiempo, resulta que eso se transforma en una forma muy simple en la frecuencia, en la cual lo que tenemos es que se coge el espectro original y simplemente se multiplica por un término complejo que es J2πf elevado a la potencia n de la derivada, el mismo orden de la derivada. Vemos entonces que la otra propiedad de diferenciación en la frecuencia es la propiedad dual. O sea, si miramos, ya hacemos derivadas en la frecuencia, entonces en el tiempo simplemente se vuelve una multiplicación. O sea, ya no tenemos esta multiplicación por f a una potencia n, sino simplemente t elevado a la n. Esta propiedad de pronto no es muy común de ver en sistemas como tal, pero pues es una propiedad que existe ahí. Una de las propiedades más utilizadas es esta de diferenciación y la propiedad de integración. Integración es que un integrador en el tiempo, recuerden que siempre el integrador lo hemos mirado como una integral desde menos infinito hasta el instante de tiempo t, o sea, hasta el presente, que esos son generalmente los derivadores que nosotros construimos en la práctica, ya sea con eso colocamos un diagrama de bloques o montamos el amplificador con un amplificador operacional. Entonces, en ese caso vemos que la estructura también es muy similar al derivador. Tenemos el espectro de entrada de f, pero ya no se multiplica por J2πf, sino que se divide entre J2πf. Y se le adiciona un término, que ese término vamos a ver ahora a continuación. Ese término está muy ligado con el nivel de DC. O sea, recuerden que el integrador, si ustedes se acuerdan cuando miraban cálculo integral, la integral de una función era la señal más algo. Ese más algo más una constante de integración, eso se traduce en que una señal de frecuencia cero, un nivel de DC. Y si nosotros miramos este término de acá, eso significa que a lo que hagamos de este producto le tenemos que sumar un delta, y ese delta es un delta que tiene una amplitud 1 medio multiplicado por x de 0, y x de 0 será, recuerden que x mayúscula es el espectro, entonces es el espectro evaluado 0, y eso es lo que llamamos nosotros el nivel de DC. Entonces, este término no es más que ese nivel de DC, o sea, esa constante de integración que hay que añadirle a la solución de la integral, que eso se ve reflejado en el espectro como si fuera un delta en la frecuencia 0, porque recuerden que eso es el nivel de DC. Entonces vemos que es una propiedad muy similar también a la diferenciación, salvo que ya dividimos entre J2πf. Y otras dos propiedades que son hermanitas, podemos decirlo así, es la propiedad de Parseval y Rayleigh. En este caso, lo que nosotros vemos es, o sea, la propiedad de Rayleigh es simplemente una derivación de esta de Parseval, donde si x1 y x2 son la misma señal, tendríamos aquí x por x conjugado, eso nos da un valor absoluto al cuadrado, y lo mismo al lado derecho. O sea, ambas propiedades están relacionadas. Ahora, si ustedes miran la propiedad de Rayleigh, este término que tenemos acá al lado izquierdo de la ecuación, ese término es el cálculo de la energía de la señal. Eso significa entonces que nosotros podemos calcular la energía de la señal usando la señal en el tiempo t. Y también eso nos dice que son igual a calcular la energía, pero usando el espectro. O sea, si miramos, es parecido a como miramos en la serie de Fourier, lo que era la relación de Parseval, para mirar la potencia. Pero acá ya no miramos potencia, sino energía. Entonces, este lado de la ecuación derecho tiene que ser también la energía de la señal. Entonces eso implica que nosotros podemos calcular la energía en el tiempo o en la frecuencia a partir del espectro. Simplemente cogemos el espectro, miramos la magnitud al cuadrado, hacemos la integral y eso nos da la energía de la señal. Eso es lo que nos dice esta propia relación de Rayleigh, que está derivada de la relación de Parseval, que es una forma más general para cuando tenemos dos tipos diferentes de señales. Bueno, vamos a aplicar ahorita esto en la práctica. Vamos a mirar entonces dos problemas que están ligados con diferenciación del tiempo e integración. Para la relación de Parseval vamos a verlo más adelante con algo que llaman densidades espectrales. Bien, vamos a ver entonces este problema. En este problema estamos interesados en mirar qué pasa cuando pasamos una señal que tiene una forma sinc en el tiempo, que tiene un ancho de banda 10K por un derivador y luego por un filtro pasado de frecuencia de corte 5K. Y queremos mirar el espectro de la señal de salida. Aquí una sugerencia es primero mirar si un derivador es un sistema LTI
y si es cierto, cuál sería la respuesta en frecuencia del sistema. Bien, vamos a mirar este problema en dos partes. Una primera parte es, bueno, según el enunciado, ¿qué es lo que hay que montar? Si ustedes ven, tenemos un derivador y luego un filtro pasa abajo. O sea que si nosotros lo miramos, lo que tenemos entonces es un derivador. A ese derivador le va a ingresar la señal de entrada, que estamos interesados en mirarla ahora cuál es. Ahora mira. Y esa señal de salida del derivador la vamos a pasar por un filtro. O sea, esta a grandes rasgos es la estructura que vamos a montar. Este filtro es un filtro pasa abajo de frecuencia de corte 5K. Entonces, esto es lo que vamos a montar. Ahora bien, aquí nos dice algo y es, la señal en el tiempo es una forma sync. O sea, si yo meto esa señal en el tiempo, es una forma que es sync. Recuerden que es algo así que oscila, algo así parecido. Pero no estoy interesado en mirar en este problema en el tiempo, sino mirarlo en la frecuencia, o sea, mirar el espectro. Entonces nosotros ya sabemos que si es una función sync en el tiempo, en la frecuencia por tabla es una función rectangular. Entonces, no voy a mirar el espectro, perdón, no voy a mirar la señal del tiempo, sino el espectro. Entonces, estamos interesados en mirar qué pasa cuando tenemos un espectro de entrada XF. Entonces, en ese caso, ya sabemos que la señal en el tiempo era una sync. Entonces, una sync en la frecuencia es una función rectangular. Entonces, significa que ese espectro de entrada XF va a ser un rectángulo. Ahora, ese rectángulo, ¿qué características tiene? Miremos el problema. En el tiempo era sync, o sea, en la frecuencia es un rectángulo. Pero ese rectángulo creemos que tenga un ancho de banda de 10K. Ah, bueno, entonces esta información 10K nos sirve para saber justamente qué tan ancho es este rectángulo. Ahora, el ancho de banda resulta, eso es 0, se mide es en la parte de frecuencias positivas. O sea que si es un rectángulo, significa que los 10K tienen que venir de aquí desde 0 hasta este extremo superior. Entonces, esto tiene que ser 10 kHz. Ahora, por simetría, porque recuerden que las señales reales tienen espectros simétricos, esto implica que aquí tengamos menos 10K. Entonces, este es el espectro de la señal de entrada. Es un espectro de una señal que tiene una ancho de banda 10K, porque va de 0 a 10, es donde está concentrado todo ese espectro. Y ese espectro es el que va a pasar por un derivador y luego por el filtro. Entonces vamos a analizar ahora qué ocurre en cada uno de los pasos. Bien, aquí vamos a mirar ahora entonces este aspecto del derivador. Es un sistema LTI, ¿o no? Entonces vamos a mirarlo a continuación. Esto es lo mismo que teníamos ahora rato, con el ancho de banda 10K. Entonces, primero que todo vamos a calcular el espectro en este punto. Y calcular el espectro en ese punto implica que necesitamos saber cómo se comporta el derivador en la frecuencia. Entonces el derivador en la frecuencia, ya sabemos que según la propiedad, vamos a devolvernos un poquito, según la propiedad nos dice que en la frecuencia un derivador, si la derivada es n1, esto será aquí 1, o sea sería el espectro x multiplicado por J2πf. Si ustedes miran esta estructura y la comparan con un filtro, recuerden que en un filtro, un sistema LTI, decíamos que el espectro de la señal de salida por la propiedad de convolución era x de f multiplicado por una respuesta en frecuencia hf, ¿sí? Y que eso era el espectro de la señal de salida del filtro. Y si ustedes miran, justamente esto que tenemos acá es eso. O sea, esto que tenemos aquí, J2πf, va a ser la respuesta en frecuencia. O sea que un derivador, ya de hecho lo sabíamos, era un sistema LTI, es un filtro. Ahora, ¿qué respuesta en frecuencia tiene ese filtro derivador? J2πf. Entonces, efectivamente el derivador es un filtro con esa respuesta en frecuencia. Ahora, para solucionar este problema, vamos entonces a graficar cómo es la respuesta en frecuencia del derivador. Entonces ya sabemos que la respuesta en frecuencia de un derivador es J por 2 pi f. ¿Sí? Eso fue lo que extraímos de la propiedad del derivado. Entonces, esta respuesta en frecuencia, pues miren que es compleja.
Entonces voy a graficarla en magnitud y fase. Entonces una gráfica de magnitud, vamos a mirar acá la magnitud de H de TF. Esa gráfica de magnitud será que, recuerden que la magnitud es la parte real, que es 0, más la parte imaginaria al cuadrado y la raíz. Y la raíz de un número al cuadrado es el valor absoluto, o sea que nos quedaría que la magnitud de esto va a ser 2πf. Esa es la ecuación de magnitud, del espectro de magnitud. Entonces, esa gráfica de ese espectro de magnitud nos da una forma de este estilo. O sea, es una línea recta, ¿sí? O sea, esto es una línea recta que parece una B justamente por este valor absoluto. Entonces, esa es la respuesta en frecuencia del derivador en la magnitud. Si nosotros miramos la fase ustedes la pueden sacar y resulta que la fase nos da 90 grados. Vamos a solucionar este problema es con magnitud, entonces lo vamos a dejar así. Ahora recuerden, el filtro, el derivador, perdón, es un filtro. Y un filtro del espectro de salida, o sea, el espectro X de F. Voy a cambiarla aquí ya, como sabemos que esto va a ser en frecuencia. Vamos a poner esto F y F. Entonces, en la frecuencia, en este punto de salida, simplemente yo cojo el espectro de entrada y lo multiplico por esta respuesta en frecuencia que tengo acá. Entonces, lo único que voy a hacer ahora es el espectro de entrada es este que está arriba, el espectro de la respuesta a frecuencia del derivador es este filtro con esta forma. Entonces simplemente los multiplicamos los dos. Y al multiplicarlos los dos es como si hubiéramos recortado esto. O sea, esto de aquí en adelante no pasa y lo otro sí pasa. O sea, voy a borrar un poco esto. O sea, el espectro de la salida o sea, el espectro en este punto va a ser el producto de estos dos. Entonces, al hacer el producto, ustedes pueden verificar lo que sería esta línea que iría hasta 10K y una línea acá. Bueno, esto debería ser un poco más parecido. Otra línea aquí hasta menos 10K. Entonces, ese es el espectro que tenemos en este punto. Ese es el espectro X de F. Como estamos mirando solamente magnitud, vamos a graficar acá magnitud. Ahora, este espectro es el espectro de entrada a un filtro pasado con frecuencia de corte 5K. Un filtro que tenga frecuencia de corte 5K va a tener entonces una forma de respuesta en frecuencia que va a ser un rectángulo de 0 hasta 5K. ¿Por qué hasta 5K? Porque nos va a dejar pasar justamente las frecuencias de 0 a 5K. Esto de nuevo, les insisto, es simétrico porque son sistemas reales. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, esta es la respuesta en frecuencia de este filtro. Entonces, esta respuesta en frecuencia la multiplicamos por el espectro de entrada y al multiplicar los dos es como si nosotros dejáramos pasar todo entre menos 5 y 5 y el resto se hace 0. O sea, entre menos 5 y 5 es lo que nos va a dejar pasar. O sea, que nos acorta más esta gráfica. Entonces, esto va a estar 5K y este hasta menos 5K. Y ese sería el espectro de la señal de salida. Entonces miren que fue muy sencillo de analizar, fue solamente mirar cuál es la respuesta en frecuencia del derivador y sacarla. Acá algo interesante es, el derivador pueden verse como si fuera un filtro pasa alto, pero no nos deja, digamos, pasar la señal. Es como tal, sino que él cada vez le mete una mayor ganancia a las frecuencias altas. Es por eso que yo les decía hace mucho tiempo que eso amplificaba el ruido. Ahora vamos a mirar otro problema, donde tenemos ahora algo similar. La misma señal de entrada es una forma SYN cuyo ancho de banda es 10K, o sea, la misma señal que tenemos ahora, pero ya vamos a pasarla por un integrador y un filtro pasa alto. Ahora, vamos a preguntarnos lo mismo, ¿el integrador es un sistema LTI? De hecho, sí, ya lo sabemos cómo es. Entonces vamos a mirar primero cómo es la respuesta en frecuencia del integrador. Entonces vamos a devolvernos a las propiedades. Entonces en las propiedades vemos que el integrador
en la frecuencia se comporta de esa forma. XF sobre J2πf. Y les decía que ese término simplemente es un delta que se le añadimos. Entonces, en efecto, si nosotros ignoramos este segundo término, asumiendo que el nivel de S es 0, vemos que esto se comporta también de la misma forma. Es XF por 1 sobre J2πf. O sea que el integrador también es un filtro donde la respuesta en frecuencia de ese integrador, o sea, la respuesta en frecuencia del integrador va a ser 1 sobre J2πf. De hecho, esto implica que si sacamos una gráfica de esta respuesta en frecuencia, la gráfica de esa respuesta en frecuencia, cuando es 0 esto es infinito y cuando tiende a infinito vale 0, o sea, es una curva asintótica porque esto tiene que dar una magnitud, una simetría. Entonces, esta es la respuesta en frecuencia del integrador, visto en magnitud, ¿sí? O sea, son dos curvas para este lado negativo y el lado positivo. Entonces, esto se comporta como si fuera un filtro pasa abajo. Eso lo vamos entonces a utilizar ahora en la solución del problema. Entonces, el problema era, bueno, un integrador y luego un filtro pasa alto. Ya sabemos que el integrador es un sistema LTI y vimos cómo es la respuesta en frecuencia. Entonces, en este caso tenemos el espectro de entrada, el mismo que teníamos ahora rato. La respuesta en frecuencia del integrador, decíamos que era una curva que tiene esta forma en frecuencia. Entonces, lo único que tenemos que hacer para mirar el espectro a la salida, en este punto, es multiplicar este espectro de entrada por esta respuesta en frecuencia, porque ya sabemos que el integrador es un filtro. Entonces, el producto de las dos, si las multiplicamos, nos da algo como esto. Acá, y esto iría hasta 10K. Después de eso se hace 0. Y por el otro lado también es simétrico, esto iría hasta 10K. Bueno, eso realmente es simétrico, disculpen el dibujo que no me quedó muy bien. Y algo adicional que tenemos que introducir aquí es el hecho que el integrador, recordemos que teníamos este término que es un delta en x0. x0 es el nivel de DC, o sea, es un medio nivel de DC, es un delta en 0. Entonces vamos a mirar acá otra vez. Entonces recordemos que x0 es este punto de acá. Y ese punto x0, ¿cuánto vale ahí? Vale 1. O sea que aquí esta gráfica, para completarla, tengo que meterle un delta en la frecuencia 0. O sea, aquí tenemos un delta, ahí estoy exagerando el dibujo. Y ese delta tiene una amplitud, un medio. ¿Sí? Entonces, ese es un medio delta de, perdón, delta de f. Bueno, eso es delta de f. Bueno, entonces ahora vamos a ver. Ya tenemos el espectro en este punto, que son de esta forma en rojo más el delta. Ahora pasa por un filtro pasa alto de frecuencia 2 corte 2K. Pasa alto significa que todo lo que esté por encima de 2K no lo deja pasar, o sea, como que todo eso no lo deja pasar. Todo lo que esté por debajo de menos 2K también no lo va a dejar pasar y el resto lo anula. Entonces, si miramos hay que multiplicar este espectro de entrada por la respuesta en frecuencia, que es lo que tengo aquí en azul, que es la respuesta en frecuencia de filtro pasa alto, que es esta forma que les estoy dibujando, de 2K a menos 2K, que es la que superpuse allá. Entonces, al multiplicar ese espectro por el otro que está en rojo, nos va a tumbar el delta y nos va a eliminar toda la parte entre menos 2K y 2K. Entonces, el espectro resultante al final va a ser, o sea, el espectro en este punto, va a ser un espectro que va a ser desde 2K hasta 10K y tiene una forma parecida a esto. Y de nuevo acá en la parte negativa tenemos menos 2K, tenemos menos 10K y ese sería el espectro de la señal de salida, YF, visto en magnitud.